la lista y le digo, miren, toda esta gente falta de registrarse, ¿sí? Genial. Bueno, creo que somos un curso de 56, si no mal no recuerdo, 46, por lo que pude ver hoy hace un ratito cuando me habilitaron nuevamente el SIU. ¿Sí? Somos 22. Seguramente se van a ir incorporando porque hubo una mala comunicación. La primera responsable, sin quererlo, soy yo. Disculpas por esto. Pero bueno, ya con el link que tienen de acceso hasta que nos mudemos al Mood, vamos a seguir usando el Classroom, por lo menos 1 o 2 clases más, y de a poquitito, aunque sea una clase al mes, el mes que viene alguna otra clase, para que nos vayamos adecuando, tanto ustedes como yo, a este nuevo sistema educativo, ¿sí? Bien. Voy a hacer una presentación muy cortita, muy cortita. Vamos a entrar en la materia porque ya perdimos 30 minutos. Bueno, como yo soy la profesora Ingrid Murúa, yo les voy a dar la clase de probabilidad estadística. Esta es una materia muy importante. Yo sé que ustedes en el desarrollo de software, pero créanme que esta es una materia que sirve, que es útil para muchas cosas, ¿sí? Para hacer una proyección, para hacer una comparación en sus trabajos, hasta cuando les pidan hacer una presentación el día de mañana, que ustedes actúen como técnicos en una empresa y les digan a ver cuál fue el avance de tal proyecto o cómo venimos con respecto a las ventas del año pasado, del mes pasado. Ustedes van a tener, ustedes van a poder utilizar todo lo que vamos a ver ahora como para dar una buena presentación de lo que están haciendo. Créanme que divisar en porcentajes algo es mucho más fácil que decirlo en algún número, ¿sí? Eso con respecto a la estadística. Y con respecto a la probabilidad, también es muy útil para poder tomar decisiones, para poder, digamos, predecir, para poder establecer ciertos parámetros, ¿sí? Dicho esto, yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha visto la materia, ha tenido probabilidad estadística, ha tenido algún curso de esto, ¿no? Me gustaría escucharlos, chicos, porque esta vez se los permito, No, pero la profe, no, próxima profe. vez necesito que me muestren su pantalla porque parezco una loca hablando sola. Y bueno, alguna vez van a estar de este lado y se van a dar cuenta, ¿sí? Bueno, gracias a los que los puedo ver y a las personas con las que puedo hablar, ¿sí? Bueno, dicho esto, hoy vamos a hacer una introducción. Vamos a ver algunos conceptos muy importantes para que los vayan teniendo en cuenta. Todo esto que les estoy diciendo lo voy a subir por el momento, lo voy a subir al Classroom. Después yo les voy a dar, cuando pueda acceder, que seguramente va a ser la semana que viene, o voy a tratar de que sea, aunque sea este fin de semana, les voy a mandar los links para que ustedes ingresen al Classroom y puedan bajar toda la información, donde van a tener 2 o 3 libros de estadística y probabilidad, para que puedan utilizar, para que se puedan ejercitar, más les voy a subir todas las clases que vamos a tener durante este semestre, ¿sí? Por el momento vamos a hacer todas las comunicaciones por ahí, a través de mi email, que yo les voy a pasar ahora, y mantengan digamos, digamos, la clave de este Classroom que lo vamos a tener para la semana que viene, ¿sí? Creo que la semana que viene es 25. Sí, 25. 25. Así que bueno, Profe, dicho una esto, consulta decime. acá, Jonathan. Mire, la Sí. saludo desde acá. ¿Va a estar grabando las clases? No, no las estoy grabando. ¿Quiere que las grabemos? ¿No quiere que las grabemos? ¿Le parece que es una buena idea grabarlas? La verdad, Le da lo mismo. digamos, me da, sí, exactamente, ¿sí? Si ustedes que
piensan que es necesario, yo creo que puede llegar a ser, sí. Si no van a tener todos en las diapositivas, en los PowerPoint que se los voy a dar, y los ejercicios que vamos a hacer. Chicos, yo no tengo problema, pero no me gustaría que se difundan porque no me gustaría que anden rodando por ahí los videos y todos los demás. Más allá de todo eso, el por qué va del tema. Usted me dirá, ¿por qué, profe? Bueno, primero, así nos vamos conociendo. Yo soy militar, soy como subprofesora como Yanina, teniente coronel del ejército, hace 26 años que estoy en el ejército. Soy licenciada en administración y soy ingeniera mecánica con orientación en armamentos. Así que para nosotros es medio complicado que por ahí la imagen pública se pueda llegar a difundir, así que por eso yo les pediría que no. Si fuera algo que ustedes lograban para algo personal, sí, no hay problema, pero digamos, por ahí no sería conveniente, ¿sí? Si son tan amables, por favor. Después todo lo que ustedes necesitan nos vamos a mantener por este medio, por mail, por lo que ustedes quieran, ¿sí? ¿Les parece? Bueno, Espectacular. sí. Dicho esto, vamos a comenzar con la presentación. Yo te puse, Fernando, a vos en este momento también de administrador, por las dudas, mientras estamos dando la clase, algún chico se incorpora y yo no lo puedo ver porque voy a estar presentando. Si sos tan amable, lo podés incorporar. ¿Te parece? Sí, profe, no hay problema. Ahí estoy incorporando a varios, así que les voy dando a permitir, no hay problema. Gracias a todos por seguir incorporando a sus camaradas, porque la verdad que hoy va a ser esperemos que salga lo mejor. Bueno, me avisan si pueden ver. ¿Lo pueden ver? ¿Todos? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Perfecto. Bueno, durante esta unidad didáctica, que la vamos a dividir en dos partes, vamos a ver los conceptos básicos de lo que es la estadística, una definición de estadística, una definición de los conceptos para que sepa que cuando estamos hablando de una observación, sepa que es una observación, cuando estemos hablando de algún tipo de escala de medición y sepan de qué estamos hablando, cuando hablamos de población, bueno, datos básicos que ustedes necesitan saber como para ir adentrándonos en la materia, ¿sí? Después que empecemos a dar estas definiciones básicas, vamos a comenzar viendo los primeros temas de estadística, ¿sí? Vamos a ver la estadística descriptiva, vamos a ver la estadística, vamos a ver después la probabilidad, después vamos a ver un poco la unión de ambas dos, ¿sí? Es una materia muy interesante, es una materia muy importante, como les dije hace un rato. Nos sirve de base para muchísimas cosas. Lo más importante de estos, quiero que ustedes me digan si esto es así. Ustedes tienen una matemática básica, ¿verdad? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. ¿No han visto análisis matemático aún o la están cursando? La cursamos el año pasado. Por eso le comentaba que la conocíamos a Yanina. ¿Y Sí. hasta dónde llegaron? No llegamos a ver derivadas. Ajá. Entiendo que, porque fue algo como no llegamos con los tiempos, entonces ella lo que comentó fue que probablemente con usted íbamos a ver un poquito de eso. No sé la extensión, sinceramente. Y lo último que vimos, ni derivadas ni integrales vimos. No sé si alguien, pero yo miro a la gente y ya le digo en 2 minutos quién. Bueno, Victoria seguramente se va a acordar. Esas cosas no se hacen, pero... La verdad, díganme la verdad. Vamos. Sí, No, matrices, y ya lo del segundo parcial me olvidé. ¿Qué vimos? no, se me armó una laguna, no me acuerdo nada. Vimos matrices, Vectores. vectores,
Ah, está bien, pero si yo les pusiera ahora, por ejemplo, una función, ¿no? Una Ujú. función que tiene una derivada o una función de límite, ¿ustedes podrían identificarla? No, profe, eso chino. No. No, Bueno, creo que entonces, límites no vimos. Sí vimos sistema lineal, pero creo que límites no vimos. ok, bueno, listo. Entonces, lo que vamos a hacer, como hice en los cursos pasados, va a ser una matemática elemental, que es básico, 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 para que ustedes puedan entenderlo. No hace falta, digamos, no es necesario, ¿sí? Para la estadística que nosotros vamos a ver, que ustedes entiendan las derivadas y las integrales, ¿sí? Lo vamos a hacer en un nivel, por eso los libros que he elegido son libros que están orientados a la economía, ¿sí? A la administración, que, digamos, van a ser más amenos para ustedes y no les va a mostrar tantas derivadas y tantas integrales y tanta matemática para que todos lo puedan entender, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, van a ser más que multiplicación, recta, alguna sumatoria, pero no nada más que eso, ¿sí? Entonces, profe, Así. no vamos a estar viendo, digamos, ninguna matemática aplicada a la estadística, así integrales derivadas, nada. De eso. No, no, no. ¿Sabes por qué no lo vamos a ver? Porque si no, no vamos a llegar para ver todos los temas de la materia, ¿sí? Está bien. Vamos a ver todos los temas, vamos a ver quizás un enunciado que pueda llegar a tener una derivada, pero les voy a mostrar cómo llegamos a toda la formulación sin todo eso. O sea, no me va a interesar que ustedes, digamos, salgan de una aproximación y lleguen digamos, a la función, al resultado en sí, que es una ecuación. Les voy a indicar la ecuación directamente y qué es, digamos, digamos, no me va a importar el cómo han llegado, me va a importar que ustedes entiendan el por qué esto y qué es lo que significa, ¿sí? Ahora mientras lo vayamos viendo, ustedes se van a ir dando cuenta, chicos. No, 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 no va a ser matemática, no, no, nada de eso. Lo único que van a tener que hacer acá es pensar un poquitito y nada más, ¿sí? Así que no se vuelvan locos, ¿eh? Bueno, dicho esto, vamos a ver qué es la estadística, ¿no? Entonces, la estadística, como habíamos mencionado hace un rato, es un procedimiento que me sirve para hallar datos. Esos datos que yo encuentro, esos datos que yo hallo, me sirven para poder, ¿sí?, extraer información. Y esa información es importante en muchos sentidos y yo les diría que casi todas las disciplinas que hoy existen. Por ejemplo, ¿no? Pasó el tema del COVID. O si yo quisiera saber cuántos enfermos de COVID ha habido durante el año 2021 o 2022, ¿cómo haría para saber cuántos enfermos habidos? Lo vamos a achicar, en la provincia de Buenos Aires. Y debe existir algún reporte, supongo, Ajá, de ¿basado en qué? decesos, en decesos, ¿no? Vamos Reporte a, vamos de a algún decir estudiante. enfermos. Enfermos, bueno, sí, enfermos. Bueno, enfermos, enfermos. ¿Y cómo piensan que esa información se obtiene? Se debe A través de censar una encuesta. una encuesta. Exactamente. La forma más rápida que se puede hacer es a través de las encuestas. Hay millones de tipos de encuestas, están las encuestas telefónicas, están las encuestas que ustedes van, digamos, casa por casa, las encuestas que les hacen en cualquier lugar, las encuestas que se hacen por internet, muchísimas formas de hacer encuesta, pero eso es una fuente de datos. Esos datos yo los obtengo, los analizo, los proceso y puedo extraer la información que me interesa. Entonces, a través de un censo, por ejemplo, lo que yo puedo hacer es censar a esa provincia de Buenos Aires para establecer
dentro de una familia o tipo, ¿no? ¿Cuántas personas, por ejemplo, yo voy a ir casa por casa y voy a ver cuántos son? Somos 5. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? En las edades, ¿entre qué años? Femenino, masculino. Y ahí, con toda esa información que yo tengo, puedo decir, bueno, en el año 2022 los casos de COVID fueron el 45% de enfermos, el 15% de esos 45 con una digamos, enfermedad grave, el restante 30% enfermos ambulatorios, y se han producido tantos decesos, y el restante es las personas que piensan que han tenido COVID, pero nunca se ha confirmado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hice básicamente? Recopilar datos, hice estadística. Y de eso se trata la estadística. ¿Sí? Bueno, los métodos estadísticos constituyen uno de los medios por los que el hombre trata de comprender la generalidad de la vida. ¿Sí? Los métodos objetivos, controlados, que permiten abstraer grupos de tendencia de muchos individuos aislados, son llamados métodos estadísticos. Con esa información, no tan solo yo puedo decir la cantidad de personas que se han enfermado, la cantidad de personas que se han muerto, puedo ser más específico y decir cuántos de esa población han sido hombres, cuántos han sido mujeres, las edades en que han estado, cuántos niños, cuántos adultos, cuántos adolescentes. Puedo extraer la información que yo necesite, ¿sí? Que yo necesite. Bueno, entonces vamos a definir entonces a la estadística como la ciencia que permite estudiar las regularidades o patrones en un conjunto de datos para tomar decisiones racionales, ¿sí? En el caso de las decisiones racionales, con toda la información que yo tengo, toda la información que yo he obtenido, lo que puedo yo hacer es crear una base de datos, ¿sí? Para el día de mañana determinar, en el caso de que esta enfermedad vuelva a surgir, ¿sí? Poder decir o poder estar preparados para decir, bueno, en el 2022 tuvimos esta enfermedad con estos porcentajes, ¿sí? Ahora podemos estar preparados si en vez de las 100, no sé, los 5 millones de vacunas que hemos comprado, compramos tanto más o tanto menos, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de población que se ha enfermado. ¿Me entienden? ¿Para qué lo usamos? O quizás siempre usamos la estadística y quizás no nos damos cuenta del por qué. O de cómo, mejor dicho. No somos conscientes, ¿sí? Si alguno me manda algún mensaje, no los puedo leer porque estoy en la presentación. Si es tan amable, abre el micrófono y me lo preguntan. Ustedes pueden interrumpir las clases cuantas veces quieran. No hay ningún problema. Profe, perdone que la moleste. Me está Decime. apareciendo acá 3 alumnos que quieren ingresar, pero no tengo el botón para permitir. A ver. Está Elías González, Juan Chaile y Leonel Eguren. Son 3. Voy a poner Andrea Opaso. Te voy a poner como coanfitrión. Ariel Martínez, que lo tengo acá, por favor, lo voy a poner de coanfitrión. Si alguno, si llega a ocurrir algo de nuevo, por favor, incluya a sus compañeros. ¿Sí? Bueno, volviendo a lo que estábamos hablando recién, ¿sí? Lo primero que vamos a definir qué son los datos, ¿no? Los datos. Acá nosotros vemos una planilla, ¿no? Donde hay datos de 50 empresas, ¿sí? Tenemos todas las empresas, como ustedes ven acá, distintas empresas, ¿sí? Acá aplican las que están dentro de la bolsa de valores y las que no están dentro de la bolsa de valores, ¿sí? La denominación abreviada del ticker significa cómo se conoce dentro de la bolsa de valores a cada una de las empresas, ¿sí? O sea, que ustedes quieren comprar alguna acción en alguna de estas empresas, la van a encontrar por este nombre, ¿sí? Uy, perdón.
Acá tienen la posición en la revista USIN, en la revista Negocios, cuál es la posición de cada una de estas empresas para el año 2005, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que Abbott está en número 90, pero acá tenemos, por ejemplo, esta Bitney que está en el número 12 y así sucesivamente, ¿sí? Acá está el precio de cada una de las acciones y acá está la ganancia por acción, ¿sí? Entonces acá tenemos un conjunto de datos de estas empresas que nos van a dar estos datos de la bolsa, ¿sí? Pero ¿qué son estos datos? ¿Sí? Los datos son hechos, son informaciones y cifras que se recogen y se analizan, se resumen para su interpretación. Todos los datos reunidos para un determinado estudio se les llaman conjunto de datos de estudio. Ahora vamos a ver qué representan cada una de estas columnas, ¿sí? Entonces ya sabemos qué son los datos, ¿sí? Sabemos que es cierta información que puede llegar a ser cifra, en este caso o no. Que nosotros recogemos, por ejemplo, un dato sería recoger la información de una determinada población, cuántos son hombres y cuántos son mujeres, ¿sí? Si yo quisiera expresar un dato de número, podría recoger la información de cuántos de ellos son niños de entre 0 y 4 años, y así sucesivamente hasta llegar a adultos mayores, ¿sí? Bueno, ahora vamos a definir qué son elementos, variables y observaciones, ¿sí? Elementos son las entidades de las que se obtienen los datos. Las entidades de las que se obtienen los datos. En el conjunto de datos de la tabla anterior, los elementos, ¿quiénes serían? Bueno, lo están leyendo acá, pero ¿quiénes serían los elementos? Si son las entidades de las que obtenemos los datos. Y las empresas. Las empresas, sí señor, serían todos esos elementos, ¿sí? Las variables, ¿sí? Es una característica que tienen esos elementos. Entonces, ¿cuáles serían las o la variables, digamos, en esta columna? Puede ¿Cuáles llegar a ser serían? bolsa de valores, denominación en una variedad de ticker. Sí, señor. Posición en Todos Busnesby. estos, Precio de la acción. exactamente. Todos estos son variables. ¿Por qué? Porque son datos que van variando de acuerdo a el elemento que estamos analizando. Por eso se llaman variables. Si vamos a la definición de variable, una variable es una característica de los elementos que es de interés. El conjunto de la tabla esa que estuvimos viendo recién contiene 5 variables, ¿sí? Como decía su compañero recién, las 5 que estuvimos nombrando, ¿sí? Y las observaciones, o sea, los valores que encontramos para cada variable, que pueden llegar a ser datos numéricos o no, se denominan observaciones. Entonces, nosotros tenemos acá los elementos, tenemos las variables y cada una de estas son las observaciones. ¿Vamos hasta ahí? Todos estos son datos, ¿sí? Se llama conjunto de datos, que está compuesto por elementos, variables y las observaciones. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Perfecto. Bien, ahora vamos a ver cómo podemos medir a esos elementos, ¿sí? O a esos datos que estamos considerando. Nosotros tenemos escalas de medición. Tenemos escalas de medición que son nominales. En realidad tenemos 4 tipos de escalas. Tenemos la escala nominal, ¿sí? Es una escala de medición de una variable con los datos son etiquetas, nombres y demás. Es decir, que no son valores, que pueden llegar a ser valores no numéricos y numéricos. Vamos a ir despacito con esto para que ustedes lo entiendan. Una escala nominal es un atributo de un elemento. Puede ser sexo, ¿sí? Masculino, femenino, la ciudad donde ustedes, digamos, las ciudades, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, el número de teléfono, el DNI, ¿sí? Y ahora vamos a ver
Después vamos a comparar esta escala con la escala que vamos a ver a continuación, ¿sí? Tenemos la escala ordinal, que esta es una escala de medición de una variable, cuando los datos representan la propiedad de esos datos, o sea, tienen un orden y tienen una jerarquía. Por ejemplo, cuando decimos del nivel educativo, sabemos que el nivel educativo está la primaria, ¿sí? O mejor dicho, el jardín de infantes, o algunos le dicen la etapa inicial, la primaria, la secundaria, la terciaria, la universidad, ¿sí? El rango militar, no sé si algunos conocen sobre el rango militar, pero por ejemplo tenemos al subteniente, al teniente, al teniente coronel. En una empresa, por ejemplo, tendríamos dentro de los rangos de una empresa, tendríamos al que está digamos, en la oficina, al trabajador, después tendríamos al gerente, o mejor dicho, al jefe de la división, después tendríamos al gerente y después tendríamos, no, ya me fui, ¿no? Gerente no. Primero están los mandos intermedios y después al último está el gerente y después estará el presidente de la empresa, ¿sí? Pero entonces, una escala ordinal, ¿sí? Pueden ser valores numéricos y no numéricos, pero que establecen un cierto orden, ¿sí? Un cierto orden. También puede llegar a ser primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿sí? O el nivel de satisfacción. El nivel de satisfacción, si nos preguntan algo, ¿cómo estuvo, por ejemplo, cuando alguna empresa de comida rápida o algún servicio que ustedes han utilizado? Por favor, diga de la escala del 0 a 10 que, digamos, valor le pondría la atención al cliente. O, por ejemplo, le dicen, ¿cómo estuvo el servicio? ¿Es bueno? Perdón, malo, regular, bueno, muy bueno, excelente, ¿sí? También estamos hablando de una escala ordinal. ¿Mm? También tenemos la escala de intervalo. Es una escala de medición cuando los datos presentan las propiedades de los datos ordinales, ¿sí? Acuérdense que ¿quiénes habíamos dicho que eran los datos ordinales? Los que tienen un orden, digamos. Bien. Jerarquía. Que tienen una jerarquía. Claro, muy bien. Bien, entonces, estos datos de medición es una propiedad de esos datos ordinales. Y los intervalos entre valores se expresan en términos de una unidad de medida que es, digamos, para que lo entiendan bien, no tiene coma. Para que lo interpreten. La calificación del examen, nosotros ahora se califica 0, 1, 2, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No 850, no 750, no nada de eso, ¿sí? La temperatura, a lo que me refiero, la temperatura se mide en grados centígrados. Vamos a decirlo de alguna manera. Estos datos son más bien precisos, no están dentro de algún parámetro. No decimos la temperatura y está en los más menos 21 grados centígrados. No, 21 grados o 22 grados, 23 grados, 24, 25, lo que haya. ¿Sí? En cambio, cuando estamos hablando de la escala de la razón, ¿sí? Estamos hablando de valores numéricos que sí son bien específicos. Por ejemplo, cuando hablamos de la estatura, tenemos personas que miden 1,60 m, otros 1,61 m, 1,62 m, 1,63,5 m. Cuando hablamos de la velocidad puede variar, va a 75 km por hora, 75,3, el nivel de azúcar en sangre, ¿sí? Ahora lo vamos a ver bien, busqué este cuadrito para que ustedes pudieran entenderlo mejor, que con algunos ejemplos, no, el cuadrito que sigue acá, perdón, acá, para que ustedes puedan observar, ¿sí?
más, con una mejor, para que puedan tener una mejor interpretación de lo que estamos hablando, ¿sí? Acá tenemos la escala del ordinal, ¿sí? Acá tenemos la escala de lo nominal, acá tenemos la escala del intervalo y acá tenemos la escala de la razón. ¿Todos lo pueden observar? Sí. Sí, sí. Bien, ¿alguna duda con respecto a esto? Una consulta, profe. Usted dijo que los de intervalos son una propiedad del ordinal, ¿no? ¿Puede ser? Nosotros dijimos que los intervalos son una propiedad del ordinal. Del ordinal. ¿Y eso cómo se relaciona? Digamos, ¿en qué sentido sería una propiedad? Bueno, nosotros acá establecemos un orden, ¿sí? Sí. ¿Sí? La temperatura, ¿sí? Puede, digamos, fíjate las variaciones que nosotros tenemos, ¿sí? No, las temperaturas van desde el menos, que pueden ir desde el menos 50, vamos a establecer un parámetro, desde el menos 50 hasta el 50. Los años de fabricación van pasando, o sea, a ver, yo puedo establecer en el año de fabricación desde el primer año que empecé a fabricar hasta el día de hoy. Las calificaciones de un examen siempre van a ser del 1 al 10. El coeficiente de inteligencia va a ir desde un valor conocido hasta otro valor conocido. A eso se refiere. Y siempre van a tener un orden, en este caso, creciente. Perfecto. ¿Sí? Gracias. Sí. Bien. Vamos a ver, ustedes van a observar acá dice variable cualitativa, ¿sí? Y acá dice variable cuantitativa. Pero ¿qué son las variables cualitativas y qué son las variables cuantitativas? ¿Sí? Vamos a empezar por lo que son los datos cualitativos y cuáles son los datos cuantitativos. Los datos cualitativos, como así su nombre lo dice, son o vienen de la calidad. Son difíciles de expresar, son más bien subjetivos. Comprenden etiquetas o nombres utilizados para identificar un atributo de cada elemento. Los datos cualitativos se usan en una escala de medición nominal u ordinal y pueden ser numéricos o no numéricos, ¿sí? Y los datos cuantitativos expresan, sí, un valor para cuantificar, ¿sí? Son valores numéricos que indican cuánto o cuántos de algo. ¿Cuál es la diferencia que nosotros podemos utilizar en los datos cualitativos y en los datos cuantitativos? Números. En los datos cualitativos, si ustedes se fijaron, nosotros podemos decir número, por ejemplo, no es mi número de documento, pero ¿tiene alguna representación para la cuantificación, mi número de DNI? No. No. ¿Tiene alguna cuantificación, por ejemplo, en los datos cuantitativos que yo diga, este azúcar pesó 1000,8 gramos o 995 gramos? ¿Sí? Tiene una razón de ser. Después lo vamos a ir charlando. ¿Sí? Pero usted profe, dice que un número de documento no es cuantitativo, digamos, no son millones de personas. No me refiero a lo que, me refiero a lo que representa el número de documento. Claro, una identificación. Okay. Exactamente, solamente te identifica, ¿sí? No, digamos, vos no lo podés cuantificar. Yo quiero hacer un relevamiento de datos y voy a hacer un relevamiento de, por ejemplo, la edad, el sexo, voy a establecer si tiene DNI o no, si tiene DNI el número de documento, ¿qué otra cosa? Y bueno, y el nivel de escolaridad, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los datos que nosotros podemos cuantificar? ¿Cuáles son los datos? En realidad, nosotros podemos hacer estadística de todos esos datos y ahora lo vamos a ver, ¿sí? Porque tenemos la estadística descriptiva y la estadística
inferencial, que es el tema que vamos a pasar a ver ahora, ¿sí? Yo con, digamos, los datos como el sexo, puedo establecer diciendo, bueno, de una determinada población, de una determinada cantidad de alumnos, por ejemplo, nosotros acá del curso, un 25% son hombres y un 75% son mujeres. Puedo establecer ese parámetro de comparación, ¿sí? Pero no puedo hacer más nada, ¿sí? Cuando hablo de, no sé, puedo llegar a hablar cuántos de ellos tienen escolaridad primaria, cuánto secundaria, cuánto terciaria y demás. Cuando yo hablo, por ejemplo, de los datos de la altura, ¿sí? De la altura de cada uno de los estudiantes del aula, ¿sí? Con esa altura de cada uno de esos estudiantes, yo puedo decir cuál es la altura promedio, puedo decir cuál es el rango de medidas entre el más bajo y el más alto, puedo decir cuál es la media, puedo decir cuánto es el desvío estándar, o sea, digamos, cuánto más nos alejamos de valor promedio. Puedo hacer mucho más que solo establecer, ¿sí? Si tiene DNI o no tiene DNI, o ese número de DNI no me sirve para más definir o darle más, un dato más a la información que yo necesito. No sé si me hago entender. Sí. ¿Están ahí? Estamos acá, profe. Bueno, estamos acá. bien. Profe, Sí. incluso el DNI también se puede llegar a repetir en Argentina. Eso me enteré hace poco. ¿Se puede llegar a qué? A repetir. ¿Ah, sí? Me parece ¿Te que no. tocó ir a votar y ya habían votado por vos? No, justamente por el tema, lo que no se repite es el quit de una persona. Mira vos. Sí. Bueno, yo me estoy enterando. Por eso hay 4 posibilidades de quill para las personas. O sea, que tenga su número de documento no significa que sea único. No. Suelen usar los DNI de personas que fallecieron hace más de 10 años, los suelen volver a usar. Mira vos. Qué Me raro. estoy enterando por ustedes, ¿eh? Por eso yo pensaba que había cambiado de ser DNI a ser ahora DNU, documento nacional único. No, Pero- el tema del quill sí es único. El quill Claro. son 4 posibilidades de que una persona tenga el mismo documento, un documento, pero con 4 variables, digamos. Pero Mira, ¿de dónde sacas eso, Lucas? Pregunto de curioso. En base de datos estábamos justamente hablando sobre, yo también pensé que el DNI podía ser como un identificador único, y Claro. el profesor nos comentó justamente esto, que desde la época de los 90 acá en Argentina pasó eso, básicamente. El DNI, la gente antes para registrarla se demoraba tiempo en las provincias en el interior, entonces Sí. cuando se cargaba la información era muy Sabía probable que otro. se haya utilizado, exactamente. Qué raro, según la página de argentina.gov.ar dice, el DNI es el documento único de identificación de las personas. O sea, único. No existe Sí, otro. yo también entendí lo mismo, Pero lo tiro como dato. Bueno, quizás algún día encontremos alguno que tenga nuestro mismo número. Acá somos 45 millones, seremos aproximadamente. más, profe. ¿Más? Más, profe. Y yo tengo un hijo chiquitito que tiene ya 58 millones, así que... y Ya. siguen haciendo, así que no quiero... El mío tiene No, 57. seguro. 57.877.000. Así que, No, mejor no hablemos de cómo empiezan los documentos, porque si no después nos agarra el viejazo algunos, así que por favor. Bueno, entonces ya vimos cuáles son los datos cualitativos y ya vimos cuáles son los datos cuantitativos. Ahora vamos a ver cuáles son las variables cualitativas y cuáles son las cuantitativas. Obviamente es que las cualitativas son las que contienen datos cualitativos y las cuantitativas las que contienen los datos cuantitativos. Una variable cualitativa es una variable con datos cualitativos, es decir, que no se pueden medir numéricamente, representan características o atributos de las variables, por ejemplo, nacionalidad, sexo, religión, y demás. Y las variables cuantitativas son
las que sí poseen un valor numérico. Dentro de esas variables cuantitativas encontramos también a las variables, la distinción entre las variables discretas y las variables continuas. ¿Cuáles son las variables discretas? Solo pueden tomar números enteros. Recuerden eso, no puede ser ningún valor que sea una fracción, ¿sí? Entonces, las discretas son las que toman números enteros y las variables continuas son aquellas que sí van dentro de un determinado intervalo y pueden, digamos, a tomar el valor de una fracción, un número fraccionario, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí. Bien, entonces hacemos un repasito acá, sencillo. Estuvimos viendo la definición de estadística, después vimos que eran datos, después vimos, pudimos diferenciar los que son los elementos, las variables, las observaciones, ¿sí? Después definimos cuáles son las escalas para medir todos esos datos que nosotros tenemos y definimos dos grupos dentro de esas escalas de medición, donde tenemos los datos que son netamente cualitativos y los datos cuantitativos. Dentro de esos cualitativos encontrábamos, ¿qué encontrábamos? Dos escalas. La escala que habíamos visto recién, ¿acuerdan? Donde entra el sexo, religión y demás, que puede ser numérica o no numérica. La de escala nominal, cuantitativa y... No, la escala Claro. nominal y la escala... nominal. Bien, perfecto. Y después vimos dentro de las variables cuantitativas, vimos también dos tipos de escalas, y esas escalas eran La ordinal. y la de El intervalo ¿De y de razón? razón, ¿sí? La razón. De intervalo y de razón. De intervalo y de razón, ¿sí? Acuérdense que las variables, digamos, cualitativas, como la palabra los dice, están relacionadas a los datos cualitativos, y las cuantitativas que son, vamos a trabajar con las dos. En el día de hoy vamos a trabajar con las cualitativas y ya para las próximas clases siempre vamos a trabajar con las cuantitativas, ¿sí? Vamos a poder, hasta qué información podemos sacar a la variable cualitativa porque tiene un límite, ¿sí? Y las cuantitativas podemos trabajar mucho más. ¿Sí? Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Espectacular. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, ahora vamos a ver un poquitito qué son datos transversales y qué son series de tiempo. Un dato transversal son los obtenidos en un mismo periodo o aproximadamente en el mismo momento. O sea, en un punto en el tiempo. ¿Sí? Y los datos de serie de tiempo son los datos obtenidos a lo largo de varios periodos, ¿sí? O sea, básicamente cuando hablamos de un dato transversal podemos decir los datos que nosotros tuvimos durante un año, y cuando hablamos de periodos de series de tiempo estamos haciendo una comparación de acá, por ejemplo, como en este caso, en 10 años. ¿Cómo lo podríamos llevar a esto? Por ejemplo, nosotros podríamos trabajar en un presupuesto para el año 2026 con los datos que nosotros hemos obtenido, ¿sí? En el año 2025. ¿Sí? Ya casi al término del año 2025 estaremos preparando un presupuesto para el año 2026 basados en esos datos, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros queremos saber cómo han sido nuestras ganancias en un periodo de 10 años, tranquilamente podemos hacer una representación como esta, donde me va a decir,
cuánto, en este caso no, porque esto es un monto de una deuda, pero tranquilamente podemos decir, bueno, esto establece las ganancias que hemos obtenido todos los años, ¿sí? En este caso es la deuda que hemos ido obteniendo y hemos ido acumulando a lo largo de 10 años, ¿sí? Entonces los datos transversales son los que se obtienen en un periodo de tiempo determinado, en el mismo o aproximadamente. ¿Por qué dicen el mismo? Porque son los datos de un periodo. Puede ser, por ejemplo, en un mes, ¿sí? Donde juntamos la información de todo un día para saber, queremos saber cómo nos fue en el mes de enero con nuestras ventas. Supongamos que tenemos una casa de electrodomésticos. En enero sabemos que es un mes complicado porque la gente sale de vacaciones. Entonces queremos saber, a ver, cómo nos fue este mes. Bueno, analicemos día a día, listo, estamos haciendo un dato transversal, estamos sacando periodo de tiempo. Si nosotros queremos decir, bueno, vamos a analizar cómo nos fue en enero de todos estos últimos 10 años, ahí vamos a sacar una serie de tiempo, ¿sí? Sí, de un año a otro año sigue siendo... De un periodo corto, normalmente los datos transversales son periodos cortos de tiempo, ¿sí? Ustedes tienen que saber que a medida que vayamos viendo la materia, pero algo es muy importante siempre, es que cuando nosotros necesitamos establecer algo, digamos, real, queremos hacer una estadística real de algo, todos los datos, yo no puedo hacer estadística de... si yo no puedo establecer, por ejemplo, cuánto es el porcentaje de mujeres y hombres de todos los institutos de formación técnica que hay en Buenos Aires, si yo solamente tomo los datos de un curso, ¿sí? Los datos tienen que ser representativos, ¿sí? Tienen que ser datos, tomar una cantidad de datos que representen a toda la población. Cuando yo hablo población, hablo de, por ejemplo, en este caso, todos los alumnos que corresponden, o todos los alumnos que están haciendo la tecnicatura en las diferentes áreas en las escuelas técnicas, los institutos de enseñanza técnica de todo Buenos Aires, ¿sí? No puedo tomar un curso o no puedo tomar este curso de estadística para representar a todos ellos, ¿sí? Al menos debo, digamos, tomar los datos de 2, 3, 4, 5 institutos para poder determinar fehacientemente mi población, o sea, tomar una muestra representativa de lo que yo voy a hacer, ¿sí? Se lo llevo a otro nivel. Yo no puedo hacer un censo nacional y solamente hacer un relevo y tomar una muestra de los habitantes de la ciudad de Mar del Plata. ¿Sí? Usted lo que dice es que, lo que sugiere es que no estaría representando todo el país, digamos, tomando solamente una sola ciudad. Exactamente, ¿sí? Claro. Exactamente. Porque acá todo viene en la conversación. O sea, yo no puedo establecer cómo me fue las ventas del mes si yo tomo como muestra 3 días. Claro. ¿Me entendés? Entonces, y una consulta, profe. Sí. Acá cuando usted pone datos transversales y serie de tiempo, los datos transversales son también una serie de tiempo. Van a ser una serie de tiempo. Van a ser una serie de tiempo. Okay. Sí. El dato transversal es un periodo más corto que la serie de tiempo que es. Exactamente. Okay. Exactamente. Bien. Bueno, ahora hemos hablado de los datos, hemos visto cómo podemos representar esos datos en estas series y ahora vamos a ver dónde encontramos esos datos. Los datos pueden ser de dos tipos. Pueden ser fuentes que ya existen,
y pueden ser estudios estadísticos. Las fuentes existentes, en algunos casos los datos se encuentran, o sea, los datos que nosotros necesitamos ya existen. Por ejemplo, cuando ustedes quieren hacer quieren saber cómo esta empresa ha evolucionado o cuánto, digamos, la evolución de sus ganancias en tal periodo de tiempo, ¿sí? Entonces esa empresa tiene ya una determinada base de datos con la que ustedes pueden trabajar, ¿sí? Tienen datos relacionados con sus empleados, con sus clientes, con sus operaciones, con sus negocios, ¿eh? ¿Alguna vez ustedes tuvieron que hacer algún estudio de investigación? Ya Sí, sea claro. para el colegio Para la escuela. secundario. Sí, ¿Mm? sí. ¿Sí? Sí, una vez hace tiempo atrás, en la era Sí. paleolítica más o menos, tuve que hacer en el cole. Ajá. ¿Y de dónde encontraste esa información? Bueno, fuimos a bibliotecas, hicimos encuestas, hicimos de todo. Bien, 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 bien. ¿Alguno más? Yo una vez estaba para una empresa en la que trabajaba, necesitamos abrir un Ujú. local y una empresa de indumentaria. Y Sí. nos habían ofrecido un local y para saber más o menos cuánto íbamos a vender, fuimos con contadores a contar la gente que pasaba por la puerta del local en un shopping durante 3 periodos de tiempo y los Ajá. comparamos contra otro local Sí. que ya teníamos para comparar el tráfico, para ver cuánta gente podía entrar y en base a eso más o menos calcular la venta que teníamos. Bueno, ¿se dan cuenta? Ustedes ni siquiera lo pensaban, pero estaban haciendo estadística. ¿Sí? Bueno, entonces, a mí, por ejemplo, me tocó hacer alguna vez algún trabajo en la facultad, donde necesitaba, por ejemplo, justamente para esta materia, donde necesitaba información sobre, creo que era una materia y necesitábamos datos sobre Coca-Cola, ¿no? Una empresa que cotizaba en bolsa y datos, digamos, de las ganancias, datos de la pérdida, un montón de datos. ¿Sí? Básicamente lo que se hizo fue, ustedes sabían que la mayoría de estos datos son públicos. Sí, claro. Bien, entonces ustedes entran y pueden sacar, ¿sí?, los datos de esa empresa, de ese periodo de tiempo que ustedes necesitan. Entonces con eso pueden trabajar. Entonces por eso es que tenemos fuentes de datos que ya existen, ¿sí? Que son datos que deben aportar las empresas, que son datos públicos. ¿Mm? Y también tenemos datos estadísticos, ¿sí? Que como decía su compañero ahí, tuvo que salir, digamos, a la calle y ver, digamos, cuántas personas de las que pasaban por el local realmente entraban. Creo que entendí eso. Entonces, para eso nosotros necesitamos datos estadísticos. ¿Por qué? Porque no existe una información que ya se haya relevado sobre el tema, ¿sí? Algunas veces los datos necesarios para una aplicación particular no se pueden obtener de las fuentes existentes, ¿sí? En tales casos, los datos se suelen conseguir realizando estudios estadísticos. Dichos estudios se clasifican como experimentales u observacionales. Los experimentales es como le decía su camarada, que tuvo que salir a la calle, hacer una encuesta y ver, ¿sí?, qué ocurre. Los observacionales pueden llegar a ser, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando en algún laboratorio y evaluamos algún tipo de muestra, ¿me entiende? O Una cuando bitácora. en algún lugar. Sí. ¿Me decías? Como una bitácora, profe, donde uno va anotando el día a día de Claro, algo. no, sí, señor, sí, señor. Sí, exactamente. Así es. Bueno, ahora sí vamos a ver, me voy a fijar qué hora es. Vamos a tener hasta las y 35. Los dejo para que se preparen un café. ¿Les parece?
¿Listo, profe? ¿Sí? Se preparan un cafecito y 35 estamos Bueno. acá. Así, así nos despertamos todo un poco. ¿Listo, profe? Listo, chicos. Nos vemos en 10 minutitos. Claro.